Bueno amigos, un cordial saludo para todos. Aquí estamos de regreso para dar continuidad al tema de actualización de registros. Para el día de hoy nos corresponde tratar el tema de actualización de registros. Pero antes de todo quiero pedirle disculpas si de pronto alguno de ustedes está siguiendo la secuencia y ha tenido que esperar debido a que ya hace bastantes días que no subíamos videos o no subía video respecto al video anterior. Entonces, pues sin más preámbulos, continuemos. Por acá ya tengo las herramientas ejecutadas por cuestiones de tiempo. Acá está nuestro proyecto tienda con el que hemos estado trabajando. Está nuestra interfaz gráfica, está la clase donde tenemos la lógica de ese formulario. Y si nos desplazamos más hacia la parte de abajo, acá tenemos nuestro método para guardar registros, para listar. Y lo que vamos a hacer hoy es crear el método para actualizar los datos. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a copiar este método, lo pego en la parte inferior y lo voy a cambiar de nombre. Ya no va a ser un insert, sino un update. Y también vamos a pedir estos mismos campos, estos mismos valores, pero adicional vamos a pedir el ID del producto. El ID del producto que vamos a modificar. En esta parte vamos a crear nuestra consulta. Voy a crearme una variable de tipo string, la voy a llamar SQL, la cual va a contener la consulta SQL. Entonces lo primero va a ser un update en la tabla productos y decimos que vamos a setear o a colocar los valores que estamos recibiendo en los campos de nuestra base de datos, de nuestra tabla productos, perdón. Y lo primero entonces sería para el campo de descripción, que voy a copiar esa descripción de acá para no ir a cometer errores de digitación. Y entonces el primer campo digo que va a ser igual, abrimos comillas simples, comillas dobles, más, y le pasamos el campo que va a contener ahora esta columna o este espacio, coma. Continuamos entonces ahora con categoría. También digo que va a ser igual, comillas simples, comillas dobles, y le pasamos nuestro campo categoría, que ese va a ser un valor que va a almacenar ahora esta columna. Continuamos entonces con cantidad, que creo que es pro cantidad. Digo que va a ser igual, lo mismo, comillas simples, comillas dobles, y le pasamos nuestro campo cantidad, coma, enter, y continuamos ahora con nuestro costo, que sería producto costo igual, comas simples, comas dobles, más, y le pasamos el campo costo, coma, y continuamos ahora con la columna precio, que va a ser igual, y le pasamos el campo precio. Y por último continuamos con nuestro campo estado, igual, y va a contener nuestro campo estado. De esta forma entonces ya tenemos la consulta para modificar los datos en una tabla, pero de esta forma nos modificaría todos los datos que hayan en esa tabla. Y yo no quiero eso, sino que quiero modificar un dato en específico. Entonces lo que agregamos ahora es nuestra cláusula y decimos que me modifique todos estos campos donde el ID del producto sea igual, y le pasamos el ID que estamos recibiendo como parámetro, que es este. Y ahora sí se puede decir que tenemos la consulta lista para nuestra actualización. Continuamos modificando el método que hemos copiado y pues en esta parte llamamos la consulta, llamamos la conexión, perdón, acá, y acá ejecutamos esta consulta. Ya no le voy a pasar valores debido a que ya van en la consulta. Con el método executeUpdate ejecuto toda esa consulta, valido el número de filas afectadas, digo que si es mayor a 0, entonces me diga registro modificado,
y que si hay un error, entonces me diga error al modificar. Y de esa forma entonces ya tenemos nuestro método listo para la actualización. Ahora nos vamos al formulario y lo que quiero hacer es que cuando le dé clic a un registro de la tabla, automáticamente me pase los valores a las cajas de texto. Acá, si se dan cuenta, he inhabilitado este campo, lo tenía editable y lo he puesto no editable para que no me vaya a permitir modificar valores de acá después de haber seteado los datos de la tabla, para que cuando vaya a hacer la actualización no se vaya a presentar un error, porque de pronto puedo modificar el dato que hay en ese campo y a la hora de la actualización la consulta me vaya a modificar, digamos, las características de un producto con un ID que no existe. Entonces, para setear esos campos, le doy clic derecho a la tabla, eventos, mouse y mouse click. Y entonces ahora lo que vamos a crear es la funcionalidad del evento mouse click. Lo primero entonces es crear una variable de tipo entero. La voy a llamar fila y digo que va a ser igual a jtv datos, sí, punto, y vamos a obtener la fila seleccionada. Y ahora entonces lo que voy a setear es los valores en las cajas de texto. Lo primero sería jtf id punto setText, y el id entonces vamos a pasar lo que tenga la tabla, jtf datos punto, acá es get value, así. Y entonces lo que tenga la fila seleccionada en la columna 0 es lo que le vamos a pasar. La columna 0, sí. Pero eso, el método setText me admite es un string, entonces por eso tenemos que convertirlo a string. Copiamos esta fila, que va a ser lo mismo para descripción, para categoría, cantidad, costo, precio, y el estado ya lo vamos a manejar de otra forma. Entonces primero sería ID, luego descripción, seguido de categoría, pero la categoría es JCB, categoría, seguimos con cantidad, luego con costo y por último sería el precio. Para ID sería 0, para descripción sería el valor de la columna 1 de la fila seleccionada. Acá sería para la columna 2 de la fila, pero acá no es un setText, sino un setSelect, y que me seleccione el ítem que se corresponda a la columna, al valor de la fila seleccionada en la columna 2. Para cantidad, entonces sería en 3. Costo 4, precio 5. Y para el estado lo voy a manejar de la siguiente forma. Voy a crear una variable de tipo string, lo voy a llamar estado, digo que va a ser igual. Y voy a copiar esta partecita. Y aquí va a ser lo que tenga la tabla en la fila seleccionada, pero en de la columna 6. Y ahora voy a crearme un if. Y voy a validar qué valor es el que tiene ese estado. Digo que si estado punto equals, que si es igual así a S, dijimos que cuando el producto estaba activo tenía una S, entonces chb, creo que llamamos, sí, punto set select, y le voy a pasar verdadero. Si es activo, pues que me seleccione el componente, y si no es activo, que me lo deseleccione. Y de esa forma entonces ya tenemos ahí para pasar los campos a las cajas de texto con solo dar un clic en nuestra tabla. Ahora, para guardar esos datos o esos cambios, primero voy a crearme una variable de tipo entero en esta parte, la voy a llamar num y voy a decir que es igual
a 0. ¿Qué ha pasado acá? 0, sí. 0. Y en esta parte entonces voy a crearme otro método, private, voy, y lo voy a llamar guardar. Y esta funcionalidad de guardar va a depender del valor de esta variable. Entonces para eso voy a validar qué valor es el que tiene esa variable. Primero digo que si num es igual a 0, voy a guardar un registro cuando sea nuevo. De lo contrario, voy a guardar los cambios de un registro que ya haya en esa tabla. Esto lo hago porque quiero que este mismo botón de guardar, que es el que clicamos para guardar un dato nuevo, me sirva para guardar los cambios que voy a hacer ya en un dato que haya en mi tabla. Entonces lo que voy a hacer es sacar todo este código que hay dentro de ese evento del botón guardar, y lo voy a pegar en esta parte. Ya verán cuál es la utilidad de esto. Ahora copio estas variables y las voy a pegar por fuera para que me sirvan para las dos opciones, para insertar datos nuevos y para modificar. Pero adicional voy a capturar el ID de mi caja de texto JTF ID punto getText. Y entonces acá ya capturo los valores de las cajas de texto y ahora valido. Si es igual a 0 es cuando voy a guardar un dato nuevo. Si es igual o diferente de 0, perdón, si es diferente de 0, lo que voy a hacer es que voy a actualizar. Ya no voy a guardar, sino que voy a actualizar. Update datos. Ha quedado mal algo acá. ¿Cómo llama este método? Si es este. Bueno, acá el error, pero porque no, porque me está pidiendo un parámetro adicional y es el ID, que va a ser este. Entonces va a ser lo mismo. Cuando ya me guarde, me valide si las filas seleccionadas o afectadas es mayor a 0, pues que también me liste y me limpie. Pero entonces, como inicialmente mi variable va a ser 0, va a ser cuando vaya a agregar datos nuevos. Cuando voy a modificar, entonces lo que tengo que hacer es, en el momento que yo dé clic en un dato de la tabla, me cambie el valor de esa variable a 1, por ejemplo, para que cuando él me valide acá, me detecte que ya no va a ser un dato nuevo, sino una modificación. Y ahora lo que hago es llamar el evento o el método guardar desde el botón guardar. Y de esa forma creo que ya está todo listo para nuestra actualización. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aprobar. Vamos a ejecutar el proyecto. Y acá ya está. Entonces si doy clic, mira, automáticamente me pasan los datos. Está seleccionado que está definido que este dato o este producto no está activo, pues no me selecciona. Si digo que sí, efectivamente me lo selecciona y me cambia los otros valores. Aseo, granos, sí, todo está bien. Ahora lo que quiero es modificar. Resulta que esto ya no va a ser producto 1, sino que digamos que va a ser producto, o agregámosle otra descripción, digamos jabón. Y le doy guardar. Y me dice registro modificado. Me actualiza. Lo que no me limpia es el ID, pero bueno, acá ya me está funcionando esto. Digo, le doy clic, le doy modificar y digo que este va a ser, por ejemplo, granos. Guardar. Efectivamente, ese está inactivo, le digo que lo voy a activar. Le doy guardar, registro modificado y me cambio a activo. Listo. Y si es un producto nuevo, entonces digamos que vamos a agregar acá un shampoo. Digo que va a ser a la categoría SEO, cantidad 5, costo 5.000 y que lo voy a vender a 7.000 pesos.
que va a estar activo y lo doy guardar. Registro modificado. Bueno, acá hay un error, aunque no es error. Lo que pasa es que no he agregado que me cambie el valor cuando después de que termine la actualización. Bueno, acá ya me modifica, entonces lo que vamos a corregir es acá en un breve momento. Cuando termine de hacer la actualización, que me vuelva el valor de mi variable num a 0. Para que si quiero agregar un producto nuevo lo pueda hacer enseguida. Ejecuto. Bueno, que debía haber modificado de una vez que me limpiara la caja de texto. ID. Vamos a modificar entonces este. Digo que va a ser grasas. Coloquémoslo en mayúscula. Grasas, que va a estar activo. Guardar. Registro modificado. Listo. Si voy a agregar uno nuevo. Y acá le voy a poner, por ejemplo, cera. No sé, no se me ocurre otra cosa. Digo que va a ser de aseo. 5, que va a valer 1500. Y este va a valer 2500. Activo. Guardar. Registro guardado. Y me agrega el nuevo. Y de esa forma entonces ya vemos que está todo funcional. Entonces, no siendo más por este video, creo que ya dejamos hasta acá. Creo que de por sí ya va algo largo. Y pues les agradezco por ver estos videos y pues ya faltaría un último video que sería la parte de eliminar un registro. Que ya no siendo más, entonces pues gracias a todos y que tengan un buen día o una buena noche. No sé en qué horario estén viendo este video.